Quiero invitarlos a que vayamos a que estudiemos lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice en Primera de Corintios, capítulo 3, lo siguiente, sobre las divisiones en la iglesia. Yo, hermanos, no pude dirigirme a vosotros como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Os di leche, porque no podíais asimilar alimento sólido, ni podéis todavía, pues aún sois inmaduros. Mientras haya entre vosotros celos y contiendas, ¿no seréis inmaduros? ¿Acaso no os estáis comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque estáis actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales vosotros llegasteis a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra, ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y vosotros sois el campo de cultivo de Dios, sois el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante para llegar así a ser sabio, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es vuestro, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el universo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Muy bien, una cantidad de información, una cantidad de elementos para transformar vidas aquí en este capítulo 3 de Primera de Corintios, y me gusta siempre ir hablando de cuándo y por qué fueron escritos los diferentes libros de la palabra de Dios. Hoy ya llegamos al capítulo 3 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, una carta escrita por allí alrededor del año 50 y algo después de Cristo, año 56 más o menos, y se sabe que escribió desde Éfeso porque el propio apóstol nos lo indica así más adelante en la carta. Esto es algo interesante. La iglesia de Corintios, según narra Pablo, fue fundada por él en el segundo viaje misionero. Y aquí ya estamos en el tercer viaje misionero de Pablo. No está en Corintio, está en Éfeso y ya les ha escrito, parece otra carta, pero esa no se encuentra. Lo interesante es que esta se encuentra y es una carta que responde a unas pedidas de ayuda desde la propia iglesia de Corintio a Pablo, porque en Corinto había divisiones entre los hermanos en la iglesia. Entonces, él escribe en este momento que ya va a comenzar su viaje hacia Jerusalén y luego a Roma,
escribe a la iglesia de Corintios, les envía a Timoteo, también lo vamos a leer dentro de la propia carta, para que él vaya allí a poner orden, pero mientras tanto les envía por delante esta carta. Y esta carta es típicamente una de las cartas pastorales de Pablo. Pablo enseñó el Evangelio, Pablo fundó iglesias y al fundar iglesias formó líderes. Y al formar líderes, lo que hacía era pastorear a través de ellos a las personas que estaban en las diferentes iglesias. Pablo hizo lo que el pastor Darío Silva nos enseña, y es a formar formadores en el Evangelio de Cristo. Y tiene amor por las iglesias, pero encuentra que hay divisiones en la iglesia. Y las divisiones se dan porque algunos quieren seguir solo lo que dice Pablo, otros lo que dice Apolos, y él les escribe de una manera fuerte aquí, les dice que son inmaduros en la fe, que no les puede escribir como a maduros espiritualmente, sino como meramente a niños, y da la razón, la da haciéndoles interrogantes. No serán inmaduros, dice en el versículo 3, pues aún sois inmaduros, mientras haya entre vosotros celos y contiendas, ¿no seréis inmaduros? Muchas veces nos preguntamos si estamos creciendo espiritualmente, si ya estamos madurando espiritualmente. Pues uno de los síntomas de la madurez es que ya no estés tú con celos y con contiendas, que no estés con sectarismos, que no estés queriendo que esto es mejor, que aquella iglesia es mejor, que las otras son peores, que este pastor es el mejor, que mi pastor es el mejor. El único pastor es el Señor. Casa sobre la Roca cree y practica lo siguiente: el Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. El único a quien seguimos es a Cristo. Y aquí lo dice claramente Pablo. Parece que se ha presentado la discusión alrededor de quienes siguen a Pablo y quienes siguen a Apolos, ¿no? Y él dice: nosotros no somos más que colaboradores al servicio de Dios, y vosotros sois el edificio de Dios. Pablo habla de esas piedras vivas que también Pedro nos habla más adelante, con las cuales Dios está permitiéndose que se construya la iglesia. Y lo que él hace, lo hace por gracia de Dios, no porque Pablo sea muy importante, sino que lo hace para construir sobre el único fundamento que hay que construir en la iglesia de Cristo. ¿Cuál crees que es el único fundamento que hay para construir en la iglesia de Cristo? Cristo mismo. Cristo es el fundamento. Y sobre ese fundamento se debe construir. Y tú y yo, todos los que estamos queriendo aprender la palabra de Dios, los 81 que ahora estamos conectados, los que más tarde verán este devocional con 1 Corintios 3, estamos construyendo la iglesia de Dios, cada uno aportando su granito. Y allí nos dice la palabra de Dios que si construimos con oro o con plata o con obras preciosas, pasará nuestra obra el día del juicio por el fuego, y si está hecho con estos materiales no va a desaparecer. Ahora, si lo hacemos con madera y con hojarasca, una construcción de una iglesia vacía, sin fundamento, pues también quedará destruido la obra nuestra. Este es un juicio para galardón, no es un juicio para salvación. Tú y yo ya somos salvos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero Cristo nos va a decir: ¿qué hiciste por mi iglesia? ¿Cómo construiste tú en nuestra iglesia? Y claramente él pasa inmediatamente a decir: hay que tener cuidado. El fundamento y el único fundamento sobre el cual se construye la obra en la iglesia es Cristo Jesús. Por eso el pastor Pablo y su esposa, mi esposa y yo, oramos junto con todo el equipo de liderazgo permanentemente para que seamos utilizados por Dios específicamente en un propósito: que tú puedas construir una relación personal con Cristo Jesús, con el Padre, conectado con Dios Padre a través de Jesucristo que murió y resucitó por ti, guiado por el Espíritu Santo. Y no que vivas pendiente de un líder, de un pastor. Seres humanos, como dice aquí, semejante gigante que es Pablo, y Apolos, que nos había enseñado en Hechos la palabra de Dios, que era un hombre lleno de sabiduría y que fue instruido por Aquila y Priscila para compartir el Evangelio, un hombre lleno de conocimiento.
Él dice, somos simples colaboradores de Dios. Aquí el que importa es Dios. Construimos una relación personal en Cristo. Si no es en Cristo tu relación personal, entonces tu cristianismo sigue siendo inmaduro. Y aún estando en Cristo, tenemos que ir creciendo poco a poco. Hace el apóstol una afirmación que es muy valiosa aquí, subrayar 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y vosotros, tú y yo, nosotros somos ese templo. Tú tienes el Espíritu de Dios. No creas que tienes el Espíritu de Dios el día que hables en lenguas o el día que sientas cosas raras. No, lo tienes porque aquí dice que si tú has creído en Jesucristo, eres templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios habita en ti. Razón por la cual un creyente verdadero en Jesucristo jamás será poseído por un demonio. El demonio se va, es un ocupa mentiroso y traicionero sin ningún derecho para estar en nuestra vida. Cuando aceptamos a Cristo, dice aquí la palabra de Dios, nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Y aquí hay algo que la teología integral de Casa sobre la Roca enseña muy claramente. En el Antiguo Testamento eran sagradas las cosas, el templo sagrado, el altar sagrado. En el Nuevo Testamento, después de que Cristo nos santificó por su muerte expiatoria en la cruz, somos sagradas las personas. La iglesia no es el templo. La iglesia es el conjunto, la asamblea, eclesia de los creyentes en Cristo Jesús. Y tú y yo somos piedras vivas de esa iglesia del Señor Jesucristo. Muy interesante, muy clarificador. Tenemos que entender claramente la palabra de Dios. Y entra a rematar el apóstol hablándonos de qué clase de sabiduría tenemos nosotros, si la sabiduría del mundo o la sabiduría de Dios. Y la sabiduría del mundo es locura para Dios. El yo tengo más que todos, el yo voy primero que todos, el yo no me dejo de nadie, el yo no perdono, el que la hace me la paga y cosas por el estilo son la sabiduría del mundo. El fin justifica los medios, mentiras piadosas, un absurdo etimológico, mentira es pecado, separación de Dios, piedad es estar cerca de Dios. Entonces yo no puedo decir que yo hago algo para estar cerca cuando estoy lejos, cuando lo que hago me lleva a estar lejos. No, ningún tipo de mentira. Esa es la filosofía del mundo. En el mundo se engaña, se miente. Esa es la sabiduría del mundo. Si no te pillan y si te pillan, niégalo. Mientras que aquí es, si llegas a fallar, confiésale a Dios tu pecado con arrepentimiento, siente pesar por el pecado, confiésale al Señor que eso está mal y cambia tu comportamiento. Por eso para los del mundo es locura que nosotros queramos vivir en la verdad. Y aquí el apóstol Pablo dice que nadie se base su orgullo en el ser humano. Al fin de todo es vuestro, dice. Pablo es vuestro, Apolos es vuestro, Cefas, que es Pedro, es vuestro. Ya sea que lo que sea, el universo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es nuestro y nosotros pertenecemos a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Hoy quiero enfatizar este remate del versículo 23. Nosotros somos de Cristo. Tú y yo pertenecemos a alguien que nos compró por precio y precio de sangre, dice la palabra de Dios. Entonces ya no nos podemos mandar a nosotros mismos y no podemos caer en el error de seguir a hombres, a seres humanos. El pastor no sé cuál, la pastora sí sé más. No, Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a seguir a Cristo Jesús y a construir nuestras vidas siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ya leímos con cuidado los 4 evangelios que nos narran la vida del Señor Jesucristo. Ya leímos cómo en Hechos de los Apóstoles, estos apóstoles transformados al ver a Cristo resucitado, se dedican a compartir el evangelio y en especial
Pablo empieza a fundar iglesias por toda Asia Menor y a compartir el Evangelio del Señor Jesucristo, dejando claridad que ahora pertenecemos a Cristo y Cristo le pertenece a Dios. Estamos en una unidad directa con el Padre a través de Jesucristo. Ese es el fundamento de nuestra fe. Si nosotros podemos entender esto hoy, vamos a crecer, vamos a madurar. Si Cristo es el fundamento de nuestra fe, no vamos a estar en peleas, en sectarismos, esta iglesia es mejor, este pastor es mejor. Ese no es el propósito de la iglesia del Señor. El propósito de la iglesia del Señor es que podamos comprender este mensaje espectacular y todos pertenecemos al Señor Jesucristo. Yo tengo dueño, alguien que me ama, que me conecta con el Padre, que me enseñó a orar a mi Padre junto con su Padre del cielo. El Señor Jesucristo nos enseña a orar, Padre nuestro. Pertenecemos a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Nuestro Padre es Dios Todopoderoso. ¿Quién te da la certeza? El Espíritu Santo. A mí no me pueden sacar de la cabeza que las 79 personas, hace un momento éramos 85, que estamos ahora conectadas orando y leyendo la palabra de Dios, lo estamos haciendo por una razón diferente, de que el Espíritu Santo nos da la fuerza, el deleite de venir a estudiar su palabra y que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, en ti y en mí para transformarnos. Entonces quiero que oremos para que le pidamos perdón al Señor si es necesario por las divisiones. Ahora, si hay divisiones en la iglesia, estamos siendo inmaduros, pero si hay divisiones en los países, estamos siendo inmaduros. Si hay divisiones en los hogares, ¿no? Peleando esposos, esposas, padres e hijos, hermanos, inmadurez. Tenemos nosotros que resolver, perdonarnos, arreglar las diferencias que tengamos y poder estar unidos en Cristo, no por la fuerza nuestra, sino por la de Jesucristo muerto y resucitado. Muchas veces me dicen, pastor, pero es que yo ¿de dónde saco fuerzas para ponerme de acuerdo con esta persona que me ha ofendido? De Cristo Jesús, a quien perteneces, quien te compró por precio y te dice que perdones 70 veces 7 y que haya restauración. De manera que vamos a orar y luego vamos a pasar a revisar las peticiones específicas para intercesión de este día 13 de noviembre. Padre, Señor, gracias, Padre Dios del cielo. Gracias, Espíritu Santo, por estar guiándonos con tu palabra. Señor, cada día aprendemos un poquito más, Señor, y entendemos y comprendemos lo que significa ser maduros espiritualmente. Señor, que podamos romper hoy con todo sectarismo, con toda división. Señor, que si vemos que hay cosas que no nos gustan, que oremos por ellas. Señor, que si creemos que podemos aportar algo, Dios bendito Señor, en vez de criticar lo que los demás no están haciendo, Señor, nosotros lo podamos hacer, pero que como lo dice aquí Pablo, Señor, sea para tu gloria, Jesús. Únicamente para ti es la gloria, para ti todo el honor y toda la alabanza, Dios. Ayúdanos a comprender cómo ser cristianos, Señor, maduros, Dios bendito, en este tiempo difícil. Se necesita crecer, madurar mucho para poder enfrentar las dificultades que se han venido, Señor, pero también, Señor, para que otros nos vean, Señor, para que otros vean a una iglesia unida, como tú, Señor Jesucristo, le pediste al Padre, Padre, únelos para que el mundo crea que tú me enviaste, Señor. Hoy te pido, Señor, que rompamos con toda división, Señor, siguiendo tontamente a hombres y que todos pongamos la mirada en Jesús. Bendigo a mis amigos que están en el liderazgo, Señor, de cada iglesia. Señor, tú nos pones con un propósito de servicio y enseñanza de tu palabra, Dios, pero no de nuestras ideas, sino de tu preciosa palabra. Bendice, Señor, cada una de las 84 personas o más que estamos ahora conectados a tu palabra y aquellos que escuchen esto más tarde para que saquen de su corazón todo espíritu de división. La división, Señor, no permite que tu iglesia madure y la inmadurez de tu iglesia la
estanca para que no crezca, Señor. Por el contrario, declaramos, Señor, este es un tiempo de avivamiento. En medio de esta situación, la alegría de tenerte, de conocerte y compartirte, Señor, llegue a nuestros corazones en una unidad. Y, Señor, que no sigamos con las filosofías de este mundo caído, Dios, que empecemos a pensar de manera espiritual, Señor, que ayudemos a otros, que seamos generosos, Padre Santo, que en vez de estar a estas alturas esperando que todos hagan algo por mí, que yo pueda, Dios, pegado de Cristo y para su gloria y su honra, hacer para los demás. Bendice a tu iglesia, no solo a Casa sobre la Roca, Señor, a cada iglesia de sana doctrina donde tu palabra es predicada. Levanta, Señor, cada día más siervos y siervas llenos de tu palabra, que nos dejemos usar, que nos dejemos transformar para que no haya divisiones entre nosotros y que Cristo Jesús nos ayude a enfrentar lo presente y lo porvenir. Que nada, nada en este mundo, como dice también tu palabra, nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Y en su nombre hemos orado. Amén.